Buenas tardes o buen día. Yo he seleccionado el tema de la ley 348. La que podemos observar, la ley es más que todo define la violencia contra la mujer como cualquier acción o omisión abierta o encubierta que ya pueda causar algún tipo de sufrimiento, ya podría ser un daño físico, sexual, psicológico o laboral u otro económico en otro tipo de ámbito. ¿Qué es la ley? Con eso podemos decir que la ley es integrar y garantizar a las mujeres de una vida libre de violencia y tiene por objeto establecer los mismos mecanismos de medida de seguridad. ¿Qué sanciones establece la ley? Que por cualquier medio que impida, limite o prohíba el uso o el disfrute de una administración, ya que la mujer sufriera algún tipo de daño. En este tipo de caso, la persona agresora tendría que ser sancionada de 100 a 365 días con orden de arresto. ¿Cuántos tipos de violencia hay en Bolivia? Podemos decir que la violencia física, la violencia psicológica, la mediática, la simbólica o encubierta. En eso también va entre violencia lo que es el feminicidio. La violencia física son actos que atentan o agreden más que todo a una persona, ya sea una mujer, con empujones, bofetadas, golpes, puños o patadas, etcétera. La violencia psicológica más que todo se da cuando puedes tratar a una persona mal, no intimidando más que todo, o tratar de controlar sus conductas, sentimientos o pensamientos de aquella persona, haciéndole sentir menos que a la otra persona, ¿no? Más que todo. Ahora tenemos también lo que es la violencia sexual. La violencia sexual más que todo se define en actos de carácter sexuales, ¿no? Como podría ser en contra de la voluntad, podría ser abusos sexuales, violaciones, tocamientos, miradas o caricias que realmente a la otra persona no se le son propios, ¿no? Ahora, podemos decir las causas o consecuencias más que todo de la violencia, ¿no? Las mujeres sufren diversos tipos de agresiones, principalmente dentro del hogar, cuando son atendidas en hospitales o han sido víctimas de maltrato por parte, ya podría ser de los esposos, podría ser de los concubinos, del enamorado o de algún otro tipo de familiar. ¿Ya? Que más que todo la familia, al creer que los golpes y los gritos y las amenazas son una forma natural de corregir o educar a la otra persona. Entre las preguntas que yo quisiera hacer para los alumnos sería, ¿por qué la violencia? ¿Por qué los padres violentos? ¿Por qué los abusos sexuales en la propia familia? ¿Por qué tantos traumas y cicatrices psicológicos? En eso podemos decir que estas son solamente algunas de las preguntas que quizá nos planteemos para saber el origen de cada violencia, en cada violencia en las familias o factores que originen, en qué tipo de familias más que todo se dan. La consecuencia de la violencia más que todo es a desunir, a separar lo que son las familias, ¿no? Por eso es recomendable que aquellas parejas que no se entienden y que sufren de violencia se separen sin dañar la vida de los niños o de los otros a su entorno. Entonces los niños en ocasiones aprenden la conducta agresiva de los padres, aunque también es frecuente que niños sepan que la violencia provoca el sufrimiento de los seres queridos dentro de la familia y se detenga a continuar con el círculo vicioso de violencia.